imposible para nuestra limitada mente de ver la tragedia y el dolor que nos ha ido alcanzando. Pero el Señor, Él sabe, Él no ha perdido el control. Nosotros a veces con esta limitación que tenemos, porque Él está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Todo lo que Él hace, aunque para nosotros es tremendamente ilógico, Él nunca hace nada para dañarnos. Pero el dolor y la tristeza, estamos en este cuerpo y necesitamos que la presencia de Él sea la que nos fortalezca, nos anime, nos levante, nos consuele cuando estamos con tristeza. Nos permite descansar, tener algunos momentos allí de relax, pero siempre debe estar la palabra, el consejo de que los tiempos que vienen son tiempos donde necesitamos de la presencia de Dios. Señor. El ver la naturaleza, el ver todo lo que Dios ha creado nos alegra, nos trae satisfacción, pero ver todo lo que sucede, porque la maldad del hombre ha llegado al extremo. Cada vez el hombre está con mayor interés de hacer el mal. Palabras que salen allí de odio, de descalificación, y vemos cómo el ser humano ha llegado a los extremos, como su palabra dice, que la maldad del hombre va a ir en aumento día a día. Y eso usted y yo claramente lo vemos. Pero por eso no debemos nosotros renunciar al amor y a la misericordia de Dios. Nos ha guardado el Señor. Y eso me alegra, que nuestro Dios nunca se va a negar en extender su mano y producir este resguardo y esta cobertura que necesitamos día a día. A veces nuestros pensamientos están lejos. Buscamos nuestros propios intereses, lo que nos conviene. A veces descalificamos y hablamos mal de otra persona, de nuestros propios hermanos, vecinos. Y ahora vemos en la tragedia que en un momento todos somos afectados por lo que el Señor ha permitido. Dios ha permitido esto, mis hermanos, aunque nosotros no lo creamos. Quiero que abra su Biblia ya en el libro de Proverbios, el capítulo 16, los versículos 28 y 29. Quisiera hacer un recuento de lo que hablamos hace tiempo atrás, antes que saliera a descansar. Hablamos de algo que nos compete a cada uno de nosotros. Que el Señor, en su consejo y en su amor, en su misericordia, Él no nos quiere ofender, Él no nos quiere incomodar, pero sí Él nos advierte de que hay situaciones, hay acciones, hay condiciones que para Él no son gratas. Por eso Él en su amor nos anuncia, nos advierte y nos dice de que incluso esa condición nos puede afectar y nos puede llevar a perder todo aquello que hemos sembrado aquí en la tierra a su lado. Nuestras palabras, nuestras actitudes, cómo reaccionamos, cómo actuamos frente al prójimo, a la familia, al hermano. A veces estas posturas y estas palabras del Señor allí a través del consejo de Él nos incomodan y no nos gusta que nos hablen de aquello que es recurrente muchas veces en nosotros, pero es la palabra de Dios. Hoy día hablaba en la mañana con el Señor, decía: Señor, el tiempo que estamos viviendo, la condición que está pasando aquí en Viña del Mar, ¿será preciso que yo hable de esto? Dios me decía en mi palabra, en mi consejo, porque en todo tiempo la palabra trae renuevo, trae claridad en nuestro caminar, en nuestro proceso mientras estemos aquí en la tierra. Porque necesitamos la verdad de Dios, el camino de Dios. No mis pensamientos ni los suyos, sino que la palabra la que nos va a llevar por las sendas muchas veces dificultosas, pero allí está la mano de Dios colocando
el camino que debemos nosotros seguir, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y eso me trae claridad y conformidad de que mis caminos están muchas veces dirigidos al egoísmo, a la envidia, a todas aquellas cosas que como cristianos no debieran estar en nosotros, pero sí están. Y a veces nos cuesta reconocer, a veces nos cuesta detenernos un momento y decir la verdad que nuestra vida frente al Señor no es grata. Por eso yo en la mañana decía, Señor, será sabio, mira, hasta a las palabras que le estaba hablando al Señor, como yo dándole instrucciones a Dios. ¿Usted se ha encontrado a veces dándole instrucciones a Dios? Me gustaría que fuera por ese lado. Pero sabe que Dios es tan misericordioso, aquí se habla de la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. A veces los que somos padres, cuando teníamos niños pequeñitos, en cualquier situación allá nos sacaban de quicio y nosotros queríamos ya darle una corrección. ¿Cuántos azotes necesitaría mi vida en el día? Somos porfiados, así la hermana. ¿Qué porfía más grande de nosotros? Y seguimos en ese camino. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. La palabra del Señor dice allá en Proverbios, el capítulo 16, los versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por caminos no buenos. Si el Señor nos dice de que con nuestras palabras, con nuestras actitudes, muchas veces aquella amistad que se ha generado, que hemos tenido allí un vínculo, una armonía, por nuestra conducta y por nuestras palabras, alejamos al mejor amigo. Dice que lisonjeamos, alabamos, pero con una doble intención. Si el Señor está hablándonos en su palabra de que estas actitudes, estas reacciones, cómo nos conducimos frente al prójimo, porque el prójimo es el que está a su lado, su esposo, su hijo es el prójimo. Dice que podemos apartar al mejor amigo, dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor nos advierte de las actitudes que podemos tener en un momento, sea voluntariamente o a veces lo hacemos de una manera totalmente consciente cuando actuamos de una manera arrogante, soberbia, hacia aquella persona que hemos tenido una amistad, hemos generado un tiempo de conocerle y actuamos de una manera tremendamente equivocada de lo que el Señor nos advierte. Por eso cuando yo preparaba este mensaje anteriormente, no es grato y es incómodo de poder uno encontrarse en su realidad, mis hermanos. Porque aquí no estamos hablando de algo desconocido, estamos hablando de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. ¿Quién de nosotros no hemos referido alguna vez mal a otra persona y hemos hablado mal de otra persona? Creo que seríamos hipócritas, perdónenme la palabra, de decir nunca lo he hecho, porque lo hemos hecho muchas veces. Hemos caído en este juego. Porque el chisme es contagioso, la palabra de descalificación es contagiosa y caemos nosotros en esto. Por eso que el Señor nos habla y nos advierte de que esto incluso nos puede significar llegar allá donde estamos nosotros un día interesados, porque todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Porque esa es nuestra meta. Amén. ¿Sabe usted que
esta condición suya y mía. El chisme es una de las cosas que destruye y divide a las familias, a la sociedad, al centro de madre, a la junta de vecinos, porque donde se junta el ser humano y contra más contacto tenga con las personas, más posibilidades se tiene de poder hablar mal de la otra persona. Y la palabra del Señor a través de ella está regada de consejo y de advertencia que nos dice: no debemos andar chismeando entre el pueblo, entre nosotros. A lo mejor usted nunca se ha encontrado con tantos versículos. Cuando yo hacía, el Señor me llegaba esta palabra. Y con esta situación se han afectado profundamente todo tipo de relación que podamos tener nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Y una de las cosas más complicadas es que el chisme y la murmuración traen podredumbre y una cantidad de cosas perversas a las personas. Pero ¿sabe usted que una de las responsabilidades y una de las actitudes y nuestra postura, cuál debe ser cuando nos encontramos frente a esta situación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Porque somos responsables frente a esta situación cuando nos encontremos nosotros vertiendo algún comentario que no corresponde o estemos dentro de un ambiente chismoso, de murmuración. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo usted debe actuar? ¿Cuál debe ser la postura que debemos tener nosotros frente a lo que el Señor nos advierte? Es complicado, ¿verdad? No es fácil. No es fácil cuando Dios nos advierte de que las actitudes y las reacciones que tenemos muchas veces no son conformes a lo que Él espera de usted y de mí cuando nos encontramos, como decía, en terreno chismoso. El chisme y la murmuración es como un cáncer que va carcomiendo los valores de la persona. Nos va socavando muchas veces la postura o la visión que tiene el resto de cada uno de nosotros. Muchas veces se nos cae del trono alguien que aparentemente tiene aspecto de piedad, que es muy sociable, pero el apóstol Pablo allí en la carta, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dedica un capítulo entero con respecto a la peligrosidad que hay, el enemigo de nuestra alma, la lengua. Entonces, si el Señor está interesado en nosotros, en que nuestra conducta, nuestro proceder hacia el resto, hacia mis hermanos, hacia su ser querido, actuemos de una manera como Él hizo un día, llevando todo aquel pecado y aquella conducta al madero, y dice que Él cerró sus labios. ¿Cuántas cosas podría haber Él nos dicho? Por culpa de ustedes estoy aquí pagando, pero Él cerró sus labios por amor. Y así debiera ser nosotros cuando de repente nos encontramos descalificando y hablando mal, muchas veces inventando cosas del vecino, a veces del amigo, de la iglesia. Estoy hablando, espero que lo que el Señor me ha entregado lo tomemos con madurez y con responsabilidad. Como decía, el Señor no nos quiere ofender, no nos quiere incomodar, sino quiere advertirnos de que cómo reaccionamos muchas veces en este problema. Y la raíz de todo mal, la raíz de todos estos males de cómo nosotros nos comportamos y cómo reaccionamos es justamente nuestro enemigo del alma. Esto tan pequeño que está en nuestro cuerpo,
que contamina todo la vida y contamina el resto y produce división, produce malestar cuando empezamos a actuar de esta manera. El chisme y la murmuración. La palabra chisme viene del griego que significa separación y división. Eso hace cuando nosotros actuamos de esa manera. Como decía, ¿qué postura, qué actitud nosotros tomamos cuando nos encontramos en esta condición? Por lo menos yo me he encontrado muchas veces con personas que miran de una manera despectiva o se dirigen de mala manera, colocando muchas veces lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo veo, sin mirar cómo Dios nos ve. Dios nos ve con misericordia, con amor, con paciencia, con esperanza. Porque Él piensa y Él cree y Él tiene la confianza que cada uno de nosotros un día vamos a mejorar. Porque en el Señor un día, si esperamos y confiamos en Él, porque si nosotros nos equivocamos y nosotros erramos en el blanco, el Señor tiene esa paciencia y ese amor de poder darnos otra oportunidad. Y si caemos una vez, nos levanta. Si nos volvemos a caer, volvemos a levantarnos, porque la misericordia de Dios es para siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo no es de confiar en Él? De cuántas cosas Él nos ha librado, cuántas cosas nos ha sacado. Podríamos hacer una larga lista de las misericordias, de los favores de Dios. Como decía Anita, viajamos ahí lejos, allí en el vehículo, vemos tantas cosas, accidentes, vimos con mi esposa muchos lugares ahí, y el Señor allí nos guarda. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no debemos refrenar muchas veces nuestra lengua, nuestras actitudes, de no hablar mal del hermano, de no generar divisiones dentro de la iglesia? A veces inventamos cosas porque la persona no nos cae bien. Hasta ese punto llegamos de ser soberbios y orgullosos. Que el Señor nos ayude, nos dé la mesura, hermanos, que las iglesias se dividen justamente por eso. Porque el chisme y la murmuración es una gangrena, un cáncer que produce divisiones, malestares. Por eso es que el Señor está interesado, a través de su palabra nos habla, está regada de consejos respecto a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, cómo debemos hacerlo mientras estemos aquí en la tierra. Que el Señor me ayude, nos ayude, hermanos. Que la gente cuando llega a este lugar vea cómo se aman, cómo hablamos bien del resto. Se llega muchas veces en congregaciones de que andan buscando y viendo quién es el que predica. No voy a ir porque este tipo me cae mal. A ese nivel, y decimos ser cristianos, de amarnos. Así somos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Y sabe, muchas veces el chisme y la murmuración se desarrolla a veces de una manera inconsciente o consciente, de que cuando a veces buscamos ayuda a otra persona, buscamos apoyo y buscamos consejo, y muchas veces estamos solamente con el interés de que la otra persona nos apoye en nuestro punto de vista y nos apoye cuando queremos hablar mal de otra persona. Generamos todo un ambiente pensando de pedir ayuda, pero lo único que queremos es que nos apoyen en lo que pensamos y en lo que queremos hacer nosotros, dividir y poner mal uno al otro. Así que ojo con eso cuando alguien va a pedir ayuda. Pídale al Señor discernimiento, ¿qué ayuda estamos pidiendo? Así que, hermano,
Es tiempo nosotros los cristianos de madurar, de pedirle consejos a Dios, de no dejarnos llevar muchas veces por la amistad que tenemos, pero a veces la amistad está enfocada y dirigida en otra dirección, con otras intenciones. Proverbios 29:19, el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Por eso le digo yo que cuando el Señor me daba esto y me trataba de decir yo, pero estos pasajes como que no nos agradan. Y la lengua es un miembro que contamina todo el cuerpo, contamina y divide y hace tantas cosas, como decía el apóstol Santiago, dedica un capítulo entero a advertirnos de esta condición. Dice que enciende el fuego del infierno mismo y que nadie ha podido domarla. Se han domado las bestias y habla allí, hace figuras de los buques que navegan por océanos tan bravos allí el mar. Y se puede conducir, pero dice que la lengua nadie puede controlarla. Y uno de los grandes males de la iglesia en el trabajo, como decía, y en cualquier lugar donde se reúnen las personas, el chisme y la murmuración son la práctica corriente de las divisiones y de los malos entendidos. Y sabe usted que cuando el chisme y la murmuración empieza a escalar, porque esto empieza de a poco, esto se empieza a generar, es como una pequeña brasa que empieza a producir como el fuego que hemos tenido, esta tremenda desgracia, que podemos hacer una figura del chisme y la murmuración, un pequeño fuego empieza a encender y produce todo el daño, la división empieza a producir todo este daño en las personas, como lo que ha pasado con este fuego que ha causado tanta tristeza. El Señor nos advierte de este mal que está muchas veces allí inquietado en las congregaciones, en algunas personas. ¿Cómo debemos nosotros descubrir, cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando se empiezan a producir estos pequeños focos de murmuraciones, de chisme? La palabra dice que hay que ir a extirparlos de inmediato para que no contaminen y no empiecen a producir más daño. Pero no es fácil. No es fácil dirigirse, acercarse a alguien y decirle, hermano, lo que tú estás haciendo no es bueno. La receta, hay que acercarse a las personas indicadas. No ir allí donde me van a apoyar la idea, me van a apoyar el comentario, porque muchas veces el comentario, a veces el rumor es verdadero, es correcto, pero empieza a divulgar de una forma intencional para producir daño. El chisme y la murmuración van escalando poco a poco, luego llega a la calumnia, a la acusación falsa para causar daño a los demás. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 16, imagínense que allá en el Antiguo Testamento ya el Señor nos hablaba, dice Éxodo 20, 16, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Uno de los mandamientos. En el Éxodo, el capítulo 23, 1 nos dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio a los demás. ¿Cómo el Señor nos advierte? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo nosotros debemos actuar? Con misericordia, con amor.
Como decía el chisme, la murmuración es contagioso y todos estamos, nadie es inmune de caer en esto. Por eso es que debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, mesura y que cerremos nuestros labios cuando no debemos abrirlo. Y a veces es muy complicado. Admitir y escuchar, ponerse de acuerdo para hablar mal de otras personas. Eso es admitir cuando uno se pone de acuerdo. Pero ¿sabe usted que el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versículos 16 al 19, allí el Señor nos hace una larga exposición de las cosas que para Él son detestables, son abominables, para Él no pueden estar allí en su santidad, porque Dios es santo, 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 3 veces santo. Cuando Él allí nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7 abomina, detesta su alma. Y aquí nos hace una lista el Señor de las cosas que a Él le detesta, le trae, las aborrece. Y esas cosas no somos nosotros las que las tenemos. Por eso que Él en su amor, en su misericordia, Él es tan paciente y es tanto su amor que incluso nos dice, estas cosas son las que yo quiero que no estén en mis hijos. Parte hablando, los ojos altivos. La otra vez hablaba yo de que muchas veces las personas, cuando se dirigen a otra persona con una mala intención, abren los ojos así, la expresión muchas veces los ojos hablan mucho. Yo no los tengo muy grandes, pero los trato de abrir a veces de repente cuando estoy enojado así. Entonces allí uno le echa la choreza al otro. Entonces el Señor dice, Juan, ojos altivos no. Tranquilo, no abra los ojos. Pero si los abre, pero cierra la boca. Porque a veces una de las dos cosas tiene que cerrarse. Bien los ojos, bien la boca. La lengua mentirosa. Por eso cuando el Señor ahí, yo decía, Señor, parece que me estás hablando. Y si el Señor en esta hora, el Espíritu Santo lo empieza a incomodar, a sentirse nervioso, dele gracias a Dios. Porque el Señor quiere que quizá usted cambie como yo. Porque Dios me habló a mí en primer lugar. Y el Señor me incomodó a mí. Y si usted se está sintiendo incómodo porque algo el Espíritu Santo le está hablando. Las manos, dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Aleluya. ¿Habrá alguno así para acá? Habemos muchos, hermanos. Soy el primero. Que el Señor nos ayude. Mi Dios es tan bueno, como decía, Él no nos viene a avergonzar aquí. Él nos viene a decir, yo estoy preocupado de que mis hijos cambien. Que pueda haber una actitud diferente. Que nos refiramos diciendo de que debemos hablar bien del otro. Bendecir al hermano. Y si hay alguna diferencia, llamarlo a un lado, decir, hermano, tengo esta preocupación, pero no descalificarlo o darse esa libertad de llamar a otro y empezar a formar un fuego, empezar a formar todo allí el ambiente de rencilla, de división. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esta unidad, ellos nunca hablaron mal uno del otro. Ellos es una unidad perfecta. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo y debe estar todo unido. Muchas veces tenemos un pensamiento en nuestra mente, pero tenemos un sentir en el corazón y hablamos totalmente diferente. Debemos tener la unidad en lo
en nuestra vida. Levíticos capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué el Señor se preocupa de aquellas cosas que quizás nosotros no le damos importancia o no nos hemos detenido a pensar? Porque Él nos advierte, porque Él está preocupado de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de cómo reaccionamos, cuál es la postura que tenemos nosotros cuando nos encontramos, como decía, en terreno chismoso o murmurador. Porque algunos hablan así entre dientes, pero el Señor tiene un oído, aleluya. Él es capaz de discernir hasta los pensamientos más íntimos suyos y míos. Así que aunque hablemos por entre dientes, el Señor tiene un oído pero espectacular. ¿Cuántas veces a veces nos dirigimos? No, ese hermano, el pastor, latero. No, la hermana esa no me gusta, mira cómo se vistió. Y podíamos hacer aquí una larga lista de... Pero el Señor hoy día nos trae una palabra de consuelo. En el Señor podemos cambiar. Si nosotros dejamos que Dios moldee como el alfarero, Él puede sacar. Y cuando nosotros reconocemos que estamos actuando mal, el Señor dice sí. Porque Él dice que a los orgullosos lo mira de lejos, pero los que reconocemos que necesitamos de Dios, Él abre la puerta para ir donde Él. Ese es nuestro Dios. Por eso es que Dios está preocupado de nosotros, de que actuemos de buena manera, que cuando salgamos afuera y nos relacionemos con el vecino, la persona, no nos comportemos como a él detesta. Que podamos actuar maduramente, que somos cristianos, que Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra manera de mirar al resto. Porque usted se ha preguntado, ¿qué verá Dios en nosotros? ¿Qué verá Dios en mí? Yo muchas veces, mi hermano, perdóneme mi infidencia, muchas veces me he sentido indigno delante de Dios de tantas cosas que Él ha hecho por mí, a favor mío. Sin merecer nada ni el atributo de tener, Él ha extendido su mano, su misericordia durante tantos años que los que me conocen ya hace más de 30 años ya que salí desahuciado de la medicina con 1 año y medio de vida. He tenido un sinfín de enfermedades, accidentes, 4 veces cáncer. Y ahí ha estado la mano de Dios, guardándome sin merecer nada. He puesto errores, he hecho muchas cosas malas, pero allí ha estado el Señor, dándome la posibilidad de seguir adelante con Él. Ahora estoy en un tratamiento del cáncer, no he estado bien, no me he sentido bien, pero digo, Señor, allí está tu mano todavía extendida, guardándonos, y a usted también. Su mano está allí para ayudarle, para poder alentarlo. Si usted está enfermo, créale al Señor que el Señor le va a sanar o le va a permitir llevar esta carga, y no la lleva sola, la va a llevar el Señor con usted. Así es. No le reclame al Señor, dele gracias porque abrió los ojos, pudo levantarse. A veces nunca estamos conformes de lo que el Señor ha hecho. Qué bueno es nuestro Dios. No me cansaré de decir, como decía mi esposa, tenemos harta familia. Allí hablando de Dios, de la misericordia de Dios. Muchos me dicen, el Señor parece que tú eres muy amigo de Dios o te tiene muy buena, porque tú debes haber muerto hace mucho tiempo.
pero todavía no me quiero morir. No sé si alguien sabe, yo me gustaría vivir 100 años, pero así como estoy, humanamente me veo yo que no creo que llegue a los 70, pero con mi Dios saltaré, dice muros, asaltaré muros. Gloria a Dios. Y ese Dios que tengo yo, el mismo que tiene usted, a usted quiere llevarlo de victoria en victoria. Porque a veces algo tan pequeño nos derrumba, nos saca de la confianza, de la esperanza. El carácter del discípulo se ve allí en la prueba, en el desafío, en el momento cuando debemos pasar los momentos difíciles. Allí que el Señor quiere a nosotros mostrarnos su gran amor y su gran poder. Así que la prueba no es para ofenderlo ni para usted desanimarlo, sino que es para darle un nuevo toque. Cuando el Señor toca su vida, algo sucede. Así que, hermanos, si hoy día el Señor nos ha traído esta palabra, démosle gracias a Él por su cuidado y por su interés que tiene en usted y en mí. Que la gente pueda hablar, decir, estos cristianos hablan lindo y lo respaldan con su testimonio. Actuar y hablar conforme a la palabra. Pero el problema que se presenta en nosotros los seres humanos, tratar de convencer a un chismoso, un murmurador, que se arrepienta y que reconozca su pecado, estas personas se defenderán y argumentarán su defensa, dando miles de explicaciones, incluso agravando más su falta. Aquí viene el problema. Poder convencer a un murmurador chismoso, él se va a defender, como dice el buen chileno, como gato de espalda. Va a argumentar y va a presentar todas las defensas y va a colocar, incluso se va a referir que el otro lo ofendió, pero en vez de con humildad decir me equivoqué, en vez de reconocer cuando nos equivocamos, colocamos una muralla, porque el orgullo y la soberbia muchas veces nos superan. Y allí donde debemos decir, Señor, ayúdanos. En nuestra actitud, ¿cómo debo reaccionar cuando alguien me dice, no hablemos mal del otro, hablemos bien del hermano, prestémosle la ayuda? No seamos demasiado agresivos cuando nuestras palabras a alguien nos dirigimos. El chismoso y el murmurador, sí, tengo 5 minutos más. El chismoso y el murmurador nunca reconocerán, aunque constantemente se encuentren involucrados en esta práctica. ¿Sabe usted que hay personas que insisten en esta conducta y se ven involucrados una y otra vez y causan división, causan problemas y aparentemente son buenos hermanos, buenas hermanas, pero hay algo que no han dejado tratar por el Señor. Esto tan pequeño que no sabemos cerrar la boca ni tener misericordia con el otro. El tema del chisme y la murmuración es muy complicado, ya que nadie quiere aceptar este mal que nos aqueja constantemente a los seres humanos. Tristemente, este problema es causa de división en todo lugar, sobre todo en las iglesias. Quiero ir terminando, pero ¿qué nos dice Dios allá en Efesios 4:29?
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gloria a los oyentes. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Él nos dice, hijo, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y si ha de salir alguna, que sea la necesaria para la edificación, para el crecimiento, para el fortalecimiento, para la restauración, para el consuelo del que escucha. Proverbios 15:4, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversa de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe usted que muchas veces el chisme y la murmuración son como bocados suaves que recibe la otra persona? Y me hace pensar cuando el diablo allá en el huerto del Edén le presenta a Eva, algo codiciable, agradable, porque el chisme y la murmuración, el diablo lo ve como algo agradable, algo codiciable. Ella había estado allí en presencia del árbol y ese día no lo había visto nunca codiciable ni deseable. Y muchas veces este bocado suave, muchas veces lo recibimos de esa manera porque el diablo, el chisme y la murmuración lo presenta así. Un bocado suave que va a traer alegría y que va a traer a nuestra vida fortaleza. Y por último quisiera terminar en el Salmo 34, el versículo 13 y 14. Quiero que con esto cada uno de nosotros debemos quedarnos. El anhelo de Dios. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hermanos, este es consejo de Dios. Este no es idea mía. Esto es lo que el Señor anhela de usted y de mí. Guardar nuestra lengua del mal y los labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el anhelo de nuestro Dios. De apartarnos de todo este vorágine de división, de cáncer que se produce en el chisme y la murmuración. Y Él nos dice, debemos apartarnos de eso, del engaño, del mal. Hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Qué grato nos sentimos cuando hay paz en nuestro corazón, en nuestra alma. Qué bien nos sentimos cuando viene la palabra del Señor, alguien nos anima, un hermano nos dice que bueno, todo esto, nos sentimos alentados cuando viene la paz y cuando queremos seguirla. Porque la paz de Dios dice que es la única que nos puede traer tranquilidad, no como la que el mundo da. Así es. El Señor de irse dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, yo la doy, dice, no como la que el mundo la da. La mía es la paz verdadera. Así es. Y eso es lo que el Señor quiere hoy día para usted y para mí. Seguir la paz, buscarla. Póngase aquí, vamos a ver.